Regresamos a Sin Filtro y bueno, le dijimos en los bloques anteriores que teníamos las declaraciones que en el 2015, específicamente el 19 de abril, el exministro Alejandro Sinibaldi dio para retirarse del Partido Patriota. Así él solo se enteró del caso La Línea y dijo me voy. Y estas fueron sus razones en aquel entonces. Tal como ha sido conocimiento de los medios de comunicación y de la población desde hace varias semanas, he tomado la decisión de no ser el candidato presidencial del Partido Patriota. Mi salida se debe a varias razones, una de ellas que los principios e ideales que fundaron el Partido Patriota ya no existen. Hoy con tristeza y frustración lo que veo son intereses mezquinos, los cuales no comparto. El constante bloqueo, chantaje, sabotaje a mi candidatura por parte de Roxana Baldetti y sobre todo el rumbo equivocado que lleva el país me obligan a tomar esta determinación. Las declaraciones del exministro Alejandro Sinibaldi en el momento en el que abandona el Partido Patriota como candidato presidencial. ¿Y la presunción de inocencia, campeón? ¿Dónde la dejaste para Baldetti? Ese es el punto. O sea, aquí hay una instrumentalización descomunal del lenguaje. Es un discurso que obviamente en ese momento le interesaba quedar como el opositor dentro del Partido Patriota de Roxana Baldetti, y hoy, porque era parte de la misma estructura, está clarísimamente bajo el paraguas de investigación de la CICIG y no se libra, ni no se va a librar, porque no se merece que se librarse de eso. Se le olvida al señor Alejandro Sinibaldi cuando la ex vicepresidenta Roxana Baldetti le levanta la mano en la Plaza de la Constitución y lo proclama como precandidato a la presidencia. Ahí no existían diferencias. Incluso durante la gestión en el Ministerio de Gobernación, la prensa, los periodistas insistimos en profundizar en la relación entre Roxana Baldetti y Alejandro Sinibaldi por los rumores que existían de esas desavenencias y los roces. Él siempre lo negó. Hasta el caso La Línea, él dijo, es cierto todo lo que ustedes decían, es cierto lo que se mencionaba que me bloquea, es cierto que no me deja trabajar en el partido oficial. Fue hasta que se destapó el caso La Línea en el que él observó una oportunidad para que su carrera política pudiera seguir por en eso el MR, en otro partido político. El discurso de hoy es muy poco creíble, porque si en ese momento él sale y dice aquí no se está respetando la presunción de inocencia de la vicepresidenta, que en ese momento ni siquiera estaba acusada a ella de una forma tan directa, solo había un cuestionamiento muy grande de su secretario. Pero él la quemó en ese mismo y en ese momento él dice, no, esta es una corrupta, miren los casos de Amatitlán, mire esto, yo me voy porque esto se ha perdido y todo esto es un proyecto para satisfacer las necesidades de esta persona. Si él hubiese tenido otro discurso sería más creíble el de hoy, pero con ese discurso 2 días después de lo de La Línea, ¿por qué no se fue a la mitad del gobierno que estaba molesto de todo lo que se estaban robando? ¿Por qué no se fue en esos momentos? De verdad es muy poco creíble este señor, muy poco creíble. Yo lo que creo que también nosotros debemos de... Miren, mucha gente dice que podemos estar locos hablando de las elecciones del 2019 si apenas estamos en el año 2017. Pero yo creo que es importante que los guatemaltecos tengamos claro que ese es el político. Y si no tenemos cambios, si no exigimos cambios a la ley electoral y de partidos políticos que permitan que nuevas organizaciones o que organizaciones diferentes a los partidos políticos nacionales lleguen en el 2019, vamos a tener más de lo mismo. Este es el típico político. ¿Qué decía Roxana Baldetti? Les juro por la vida de mi madre que está muerta que no me he robado un centavo. Pues es que... ¿Qué dice Alejandro? Esa juramentación era digamos, evidente que era porque estaba muerta, que jurabas por su vida, ¿verdad? ¿Qué dice Alejandro Sinibaldi? Los políticos tradicionales en Guatemala están acostumbrados a mentirnos a la cara y ellos no tienen otro interés que llenarse de dinero. Entonces, esto que estamos viendo ahora, sí, la corrupción, sí, el Partido Patriota, sí, el desastre del gobierno que estamos teniendo con la parálisis que tenemos con Jimmy Morales. Bueno, hay que hablar de eso ahora, ¿verdad? Pero vayamos pensando, guatemaltecos, vayamos pensando qué va a pasar en el 2019, por quién vamos a votar, qué partidos quedan, qué partido representaba este señor, qué es el FCN,
¿Por Ahora, quién vamos a votar? Hay una percepción de gobierno de transición en estos momentos, tal vez porque estamos hablando de forma reiterada en el 2019, o sea, los ojos hay que ponerlos ahí, porque muchos dicen, bueno, ¿qué vamos a elegir en esa próxima boleta, en esa elección presidencial y del Congreso de la República? Pero ojo, el gobierno está, digamos, gestionando recursos en este momento. ¿Cómo lo está haciendo? ¿De qué manera lo está haciendo? Y en medio de este escándalo, el tema de las carreteras parece desbordar al organismo ejecutivo. Ya no hay carretera buena, creo, en Guatemala. Hay cientos de reportes que nos dicen del estado de la infraestructura en este momento. A tal punto que el gobierno, la presidencia, decide declarar estado de calamidad para rescatar la red vial. Eso nos dice dos cosas. Uno, que se desbordó, o sea, tienen que echar mecanismos de otro lado. Yo creo Ahora, ¿qué certeza hay de que vamos a salir de esta parálisis y no echarle la culpa a estos casos? ¿Sabes qué es lo que pasa? Sí, bueno, aquí hay dos. Ahora a mí, después de ver el caso Sinibaldi, yo entiendo muchas cosas. ¿Entendés por qué no camina Misivi? Un poco. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué sí entiendo un poco qué está pasando o qué pasaba ahí? Porque si se estaba desarrollando una investigación de construcción y de mantenimiento de carreteras, si se estaba desarrollando esa investigación, entonces sí podés entender que haya habido, bueno, no paguen, mantengan pagos, estamos con documentos en reserva, no podemos avanzar en estas cosas, porque tenían que ver que en realidad lo que supuestamente se había hecho para pagar no se estaba haciendo. Eso es de alguna forma comprensible, pero lo que no es comprensible es que no se haya dado un mantenimiento, que no se haya avanzado en otros aspectos. Digamos, yo ahí sí tengo que decir que estamos hablando de la corrupción como parte del sistema. Y la verdad es que la corrupción, y esto es muy importante, y esto a lo mejor no será muy políticamente correcto, pero la corrupción como una forma de hacer funcionar el sistema, como una pieza clave. O sea, cuando la corrupción es sistémica, es institucional, es como una pieza de un motor. Sin esa pieza a lo mejor el motor no funciona. Y ahora lo que tenemos que pensar es en formas en las que sin la corrupción, con otra clase de piezas, el motor funcione. Y esto es algo muy difícil, ¿eh? Y esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, y yo sí entiendo, sobre todo porque se metió en el fragor de 2015, y se discutió toda una ley de compras y contrataciones que sí genera unas grandes restricciones. Es una parálisis completa. Y que esas grandes restricciones sí hacen que esto no se opere bien y que tenemos que repensar perfectamente y de manera profunda el modelo de cómo hacer que algo que nos está afectando de manera muy intensa económicamente, que es el estado de las infraestructuras y que hacen que todo sea menos competitivo, que si tú tienes que mover una mercancía de un punto A a un punto B, ahora estás machacando tu medio de transporte, llega tarde, nos hacen mucho menos productivos. Sí. Y eso, lo que no podemos hacer es que la lucha contra la corrupción sea una forma de que el Estado se paralice, porque si el Estado se paraliza, va a haber una crisis política, y yo creo que tenemos que hablar muchísimo de lo que pasó en Italia. En Italia, en un proceso llamado Manos Limpias, en los años 90, pasó, y es que cuando uno lee lo que pasó en Italia, parece que se está haciendo copy-paste en Guatemala. Lo mismo, los políticos empezaron a entrampar todo, empezaron a utilizar la fuerza de la lucha contra la corrupción un poquito como jiu-jitsu, como utilizarla a su favor, decir las cosas no caminan, empezaron con el discurso de que estaba ideologizada la lucha contra la corrupción, y el resultado de todo ese proceso de Manos Limpias, que fue una bomba, un tsunami, como lo ha sido todo el proceso de la CICIG, fue Berlusconi, que no es el mejor escenario de lucha contra la corrupción. Acabó Italia votando a Berlusconi. Entonces, cuidado, que si afecta a la economía y que si sentimos que la economía en un país que necesita grandes crecimientos económicos para poder compensar la bomba demográfica que se viene, si no somos capaces de hacer crecer económicamente al país y hacer que esto funcione, los que van a ganar son los corruptos al final. Las preguntas es cómo agilizar el crecimiento económico en una sociedad en donde la corrupción, hay que decirlo, aceitaba la maquinaria, porque así es como lo utilizaban ciertos sectores. Y lo tercero es,
en este estado de calamidad que está decretando el Ejecutivo, busca liquidar también a las empresas que tengan problemas legales. Que son todas. Entonces, ¿con quiénes quiénes se queda? Lo ha explicado muy bien. Si uno escucha completa la conferencia de prensa, especialmente la parte en la que habla el Ministerio de Finanzas y el Ministro de Comunicaciones, tú dices, la cantidad de contratos que tienen las empresas que son cuestionadas el viernes son tremendos. ¿Quién me va a operar eso? ¿Y le pago o no le pago? ¿Qué hago? A ver, mira, y si le pago me va a llegar Contraloría a decirme que soy un corrupto la propuesta de que el cuerpo de ingenieros del ejército bache las carreteras creo que no alcanza, eso es un chapuz. A ver, o sea, ¿cómo se va a agarrar el toro por los cuernos? Mejor un chapuz que lo que tenemos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es Guatemala ahorita? O sea, Guatemala como país, como estado, es un estado de calamidad. Es un estado de calamidad, es aquel que se machuca el hormiguero y que todas las hormigas salen corriendo porque se desorientaron y todas salen buscando algún lugar a donde irse, pero no saben a dónde van y no se organizan. ¿Qué tenemos? Primero tenemos un ejecutivo inoperante, completamente inoperante. ¿Por qué? Porque tiene una cabeza que no tiene ningún norte. El presidente de la República, él pensó que con sus buenas intenciones y que con impostar la voz iba a poder cambiar el país o que iba a articular a todos los actores para que esto saliera adelante. Pero por el bien del país hay que ayudar al presidente. No. Hay que hacer que salga de esa parálisis. A ver, entonces hay que aprovecharnos de esa oportunidad para demostrar, pero termino con la idea y vamos a eso, pero hay que aprovecharnos del presidente por el que la gente votó para hacerle ver al guatemalteco que no se vota simplemente porque este es el menos peor. Si queremos que el país salga adelante, tenemos que votar por alguien que tenga una dirección y que esté hablando de cómo va a mejorar la economía, de cómo va a hacer funcionar la salud, de cómo va a hacer funcionar la educación y cómo va a hacer que todos vivamos mejor. Entonces, hay que aprovechar eso para decir, no es que cualquiera puede llegar, y también para decir que no es el presidente solo. A ver, aquí casi todos están embarrados. Y la Guatemala que se conoció, debemos de aprovechar para que no vuelva a existir. Pero si no enderezamos eso en los próximos 10 años, en 15 años estamos como estábamos con el Patriota o peor, porque se van a rearticular de una forma tal. Lo que pasa es que en vez de 16 millones de personas, con 27. Esa es la diferencia. Entonces, con muchos más jóvenes y con menos oportunidades. Entonces, ¿qué es a lo que yo voy? Aquí tenemos que tener un cambio, y aquí yo lo he dicho un par de veces. Para mí el cambio está muy vinculado con cambio generacional. ¿Y por qué está vinculado con cambio generacional? Porque yo estoy convencido que el político que ya aprendió a actuar de esa forma no va a cambiar. Y entre esos políticos que ya aprendieron a actuar de esa forma, no me estoy refiriendo nada más a Mario Taracena, que tiene muchos años. También me refiero a Giordano, que es un político joven, porque no existe nueva ni vieja política, la política es. Entonces, estas personas tienen que salir. El empresariado corrupto, ese empresariado que se acostumbró a vivir a expensas del Estado, ese empresariado que se acostumbró a vivir de los contratos, a vivir de las prebendas, como la ley de telecomunicaciones, como la ley de incentivos de obtención vegetal, ese empresariado tiene que cambiar. Y ese empresariado yo esperaría que vaya cambiando con nuevas generaciones que estén dispuestas a competir, porque estas no quieren competir, solo quieren mantenerse. Y con una nueva ciudadanía, con esto termino, con una nueva ciudadanía que no sea apática y que esté dispuesta a hablar, pero que esta ciudadanía que esté dispuesta a hablar y a fiscalizar también esté formada para aportar, porque no es como vemos en las redes sociales que la gente, por estar insultando a los políticos, no estamos cambiando el país. Ahora, pero ese es el deber, lo que debe ser. Ese es el lo norte. Que me estás mencionando. Yo lo que te ese digo, es el norte. Y lo que preocupa es que ante la parálisis, por una falta de liderazgo, ante casos que no avancen, ante una economía ralentizada, ojo, ahí los discursos populistas pegan y muy fuerte. Pero ¿a qué llamo? Llamo a un pacto. A eso es a lo que yo llamo. Pero hay que encontrar entonces la forma de hacerlo operar. Yo no veo mal, a mí me gusta mucho que el ministro de Finanzas esté tomando liderazgo, porque yo creo que es lo que se vio hoy.
que el ministro de Finanzas está diciendo, mire, hagamos que esto funcione porque no está funcionando y como sigamos con las carreteras como estamos, se va a ver afectada la economía del país. Al verse afectada la economía del país, estos discursos de nada ha cambiado, todo sigue igual, CICIG es una intervención extranjera que solo nos hace mal, empiezan a pegar más fuerte y acabamos peor que como empezamos en 2015. O sea, esto es un escenario cada vez más real. Entonces, el hecho de que esté tomando el ministro de Finanzas liderazgo y esté diciendo, bueno, acuerpémonos y encontrémonos una solución, y que la solución sea primero un estado de calamidad para después intentar hacer algo un poquito más sólido, yo creo que no es mala salida, sinceramente. O sea, el gobierno tiene que caminar. O sea, tiene que hacer algo, de verdad. No, lo que no se puede hacer es seguir como estamos, porque no hacer nada. Las consecuencias pueden ser muy negativas. Bueno, pero el punto está que no es el gobierno el que tiene que hacer algo. Vamos al corte y regresamos con Fernando a ver qué dice lo que acaba de decir Daniel. La etiqueta SF, Calamidad Sinibaldi.